Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, pero yo nunca imaginé que mi propio marido había tomado la pala para cavar esa fosa hace más de 10 años, mientras yo seguía sirviéndole el café con una sonrisa ingenua. La confianza es un cristal hermoso y frágil, tardas una vida en pulirlo, pero basta un segundo, un maldito segundo en una estación de autobuses olvidada por Dios, para que se haga añicos y te corte las venas del alma. A veces, la verdad no te libera, la verdad te mata, y luego te obliga a vivir con el cadáver de lo que creías que era tu vida. Elena, sabes que nuestros planes para el fin de semana no van a funcionar. Tengo que salir hoy por asuntos urgentes de la empresa. Volveré tarde el sábado por la noche. No te enfades, ¿vale? Quizás podrías ir tú sola a San Gabriel a ver a tu abuela. Diego Castillo pronunció estas palabras con esa voz tranquila y equilibrada con la que millones de hombres se despiden de sus esposas cada mañana, como si estuvieran leyendo un informe meteorológico. Buenos días. Incluso ese deseo matutino sonó protocolario, propio del hombre educado, cortés y patológicamente honesto que todos creían que era don Diego. Elena, su esposa, conocía cada matiz de esa voz. Habían vivido juntos los suficientes años como para que ella supiera, o creyera saber, que cuando Diego decía que tenía trabajo, era una verdad absoluta. Diego no mentía. Diego trabajaba. Durante los últimos 15 años, él había sido el director técnico de una importante empresa de combustibles. Supervisaba una red infinita de gasolineras dispersas por carreteras secundarias, lidiando con un personal caótico que siempre le regalaba sorpresas en forma de averías, robos o negligencias. La lista de problemas era inagotable y Diego, siendo el más competente, siempre estaba en la primera línea de fuego. Era conocido por ser un jefe que no temía mancharse las manos. Si una bomba de gasolina fallaba, él se quitaba la americana, se remangaba su inmaculada camisa blanca y la arreglaba él mismo. No era extraño que la gerencia y los empleados prefirieran que él resolviera todo. Esa vida frenética había sido motivo de discusiones en el pasado. Elena recordaba cómo solía protestar, llena de energía y frustración: Diego, esto no puede seguir así. No tienes vida propia. A veces me pregunto cómo logramos tener 2 hijos si apenas pasas por casa. He hecho cuentas y en los últimos 2 meses has dormido aquí 3 noches. Diego se reía, le besaba la frente y pedía perdón con esa humildad encantadora que tenía entonces. No exageres, Elenita. Es solo una racha. Es la crisis. O nos comemos al mundo o el mundo nos come a nosotros. Tengo que correr para que no nos falte nada. Pero el tiempo pasó, la crisis supuestamente terminó y Diego siguió viviendo detrás del volante de su coche, recorriendo kilómetros de asfalto lejos de ella. Elena, con el tiempo, dejó de luchar. Simplemente se resignó. Es un caso perdido, le decía a sus amigas mientras tomaban café. Creo que si Diego se detuviera, no sabría qué hacer con su existencia. De hecho, cuando se torció el tobillo el mes pasado y tuvo que estar en casa, fue un infierno. Se quejaba de todo, el sofá era incómodo, el microondas calentaba demasiado, los niños hacían ruido. Llegó a decirme que yo no sabía usar la lavadora. Estuve a punto de decirle que se fuera a vivir a una de sus gasolineras. Así que esa mañana de viernes, cuando él anunció su partida, Elena simplemente se encogió de hombros y le puso el plato de huevos revueltos delante. Poco después, Diego se fue. O mejor dicho, desapareció hacia algún lugar que ella ni se molestó en registrar. Hacía mucho que había dejado de escuchar los detalles.
Antes, cuando él volvía, le contaba historias de la carretera, le traía miel de los pueblos, empanadas caseras o extraños imanes para la nevera. Elena solía desplegar un mapa y medían sus rutas en hormigas. Sí, su unidad de medida del amor eran unas pequeñas hormigas de plástico que él usaba para pescar. Podrías haber vuelto ayer, te fuiste solo a 5 hormigas de distancia, bromeaba ella. Pero eso fue en otra vida. Ahora, todo se había vuelto gris, funcional, aburrido. Algo les había pasado. 20 años de matrimonio, 2 hijos criados y ya fuera de casa, y de repente, al quedarse solos, se dieron cuenta de que habían olvidado cómo ser una pareja. Se miraban y veían a 2 extraños educados compartiendo pasillo. Pero ese día, Elena sintió una punzada de rebeldía. No quería quedarse sola en casa otro fin de semana mirando las paredes. Si Diego no iba, ella iría sola a ver a su abuela a San Gabriel. Hacía meses que lo prometía. Decidida, se arregló apresuradamente y corrió hacia la estación de autobuses, llegando tarde y sin aliento. El caos de la estación la golpeó en la cara. El autobús interurbano, grande y ruidoso, tenía las puertas abiertas como fauces hambrientas. En los asientos delanteros, 2 mujeres de dimensiones considerables discutían a gritos, bloqueando el pasillo con sus cuerpos y enormes bolsas de mercado. Sobre ellas, un hombre con la cara roja y una sonrisa torcida, evidentemente borracho a las 10 de la mañana, les explicaba con lengua pastosa que eran unas tapones que no le dejaban salir a despedirse de su colega. Al escuchar el insulto, las mujeres unieron fuerzas y el griterío aumentó. Al fondo, un bebé lloraba desesperado por el calor y el encierro. Elena, sintiendo que la cabeza le iba a estallar, subió los escalones del autobús. Al volante estaba un hombre con el pelo alborotado, camisa a cuadros y cara de pocos amigos, que hablaba furiosamente por el móvil sin prestar atención a nadie. ¿Este autobús va a San Gabriel?, preguntó Elena, con la cautela de quien pisa terreno minado. El conductor, sin dejar de hablar por teléfono, hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca. Su lenguaje corporal gritaba: ¿es que no sabes leer el cartel en el parabrisas? ¿Tengo cara de oficina de información? ¿Me va a revisar el billete o no?, insistió Elena, molesta por la indiferencia. Otro gesto de la mano. Siéntese y cállese. Elena suspiró, se abrió paso entre las 2 señoras que ocupaban todo el ancho del pasillo y se dejó caer en su asiento, justo al lado del borracho. El hombre, cuyo aliento olía a una destilería barata, se giró hacia ella y le guiñó un ojo. Le faltaban un par de dientes delanteros, pero su sonrisa tenía una extraña calidez infantil. Elena, por inercia, casi le devolvió la sonrisa, pero se corrigió al instante, frunció el ceño y se pegó a la ventanilla, buscando refugio en el paisaje. Silencio ya, joder, rugió de pronto una voz autoritaria. Era el conductor, que finalmente había colgado el teléfono y ahora miraba por el retrovisor con ojos de asesino. Si no dejan de cacarear, los bajo a todos en medio de la carretera. Y quiten esos bultos del pasillo. Y tú, Pedro, guarda esa botella si no quieres salir volando por la puerta en marcha. Pero Sergio, hermano, protestó el borracho con voz dolida. No seas así. Estoy celebrando. Ha nacido mi hijo. ¿Tu hijo? Tu hijo nació hace 3 meses, Pedro. Y tú sigues sin aparecer por casa, respondió el conductor, maniobrando el enorme vehículo para salir de la dársena. Carmen está sola con 3 críos y tú aquí,
dando vueltas. Debería bajarme y partirte la cara ahora mismo. ¡Qué falta de sensibilidad!, murmuró Pedro, dejándose caer en el asiento, ofendido. El autobús avanzó. El aire acondicionado apenas funcionaba y el calor soporífero del verano español, mezclado con el zumbido del motor, actuó como un narcótico sobre Elena. Ella tenía esa capacidad desde niña, dormirse en cualquier parte para escapar de la realidad. Cerró los ojos, pensando en lo triste que era su vida, y se dejó llevar por la oscuridad. Despertó bruscamente. El autobús estaba frenando con sacudidas suaves. Elena se frotó los ojos, miró por la ventana esperando ver la familiar y acogedora estación de ladrillo rojo de San Gabriel, con sus geranios en las ventanas y el viejo árbol en el tejado. Pero lo que vio hizo que se le helara la sangre. No había ladrillo rojo. No había geranios. Ante sus ojos se extendía una explanada polvorienta, triste, con un edificio rectangular cubierto de revestimiento plástico barato y descascarillado. Un lugar sin alma. ¿Dónde estamos?, preguntó horrorizada al borracho de al lado. Pedro, que ahora parecía más despierto, la miró con curiosidad. ¿A dónde ibas tú, guapa? Porque esto no es San Gabriel. Esto es Villanueva del Río. Bienvenida. Aquí la gente es buena, aunque las mujeres tienen mala suerte con los hombres. Mira a mi Carmen. Todo el mundo fuera. Fin del trayecto, gritó el conductor, Sergio. Pedro, vete a casa antes de que llame a tu mujer. ¿Y usted, señora, qué hace ahí sentada? Tengo que volver a salir. Elena se levantó, temblando de indignación y pánico. Oiga, usted. No entiendo nada. Me he equivocado de autobús. Yo iba a San Gabriel. Me dormí. Usted tuvo la culpa. Yo, el conductor se señaló el pecho con una risa sarcástica. Sí, usted. Le pregunté. No me revisó el billete. Si hubiera hecho su trabajo, yo no estaría en este agujero a 70 kilómetros de mi destino. No pienso pagarle nada. Lléveme de vuelta. Ahora. Mire, señora, empezó a decir Sergio, perdiendo la paciencia. No me llame señora. Es usted un grosero y un incompetente. Voy a poner una queja a su empresa. Voy a... La voz de Elena se cortó en seco. Sus palabras se ahogaron en su garganta como si alguien le hubiera apretado el cuello. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, mirando a través del cristal sucio del autobús hacia la plaza de la estación. No podía ser. Era una alucinación por el calor. Tenía que serlo. Allí, a pocos metros del autobús, de pie junto a un coche de lujo aparcado en la acera, estaba Diego. Su marido. El hombre que supuestamente estaba en una reunión urgente de negocios en la otra punta de la región resolviendo crisis de combustible. Pero Diego no estaba reparando una bomba de gasolina. Y no llevaba su ropa de trabajo. Vestía un traje impecable, pero sin corbata, con ese aire juvenil que ella no le veía desde hacía décadas. Y lo peor, lo que hizo que el mundo de Elena se detuviera, es que no estaba solo. Junto a él había una mujer. Era menuda, delgada, vestida con unos vaqueros ajustados y una camisa blanca sencilla. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño alto, dejando ver un cuello elegante. No era una belleza despampanante, pero tenía una frescura, una fragilidad que contrastaba brutalmente con la imagen cansada que Elena veía en el espejo cada mañana.
Parecía una chica, aunque se notaba que pasaba de los 40. Elena se pegó al cristal, sintiendo náuseas. Observó a su marido. Diego estaba inclinado hacia ella, escuchándola con una atención devota. Y entonces, él sonrió. Dios mío, esa sonrisa. Elena sintió un dolor físico en el pecho. Hacía años, siglos, que Diego no le sonreía así. Era una sonrisa llena de luz, de timidez, de adoración. Sus ojos grises brillaban con una intensidad que Elena creía muerta. Se pasaba la mano por el pelo, nervioso, y mantenía la otra mano a la espalda, tal y como hacía cuando eran novios y él, un chico pobre salido de un orfanato, no se atrevía a tocarla porque pensaba que ella era demasiado para él. Estaba enamorado. Era innegable. La forma en que su cuerpo se inclinaba hacia esa mujer lo gritaba a los 4 vientos. Y entonces ocurrió lo impensable. Diego, con un movimiento suave y cargado de ternura, tomó la mano de la mujer entre las suyas. La sostuvo allí, acariciándola con el pulgar, como si fuera de porcelana. Elena vio cómo los labios de la mujer se movían, diciendo algo serio, quizás triste, y como Diego negaba con la cabeza y apretaba más fuerte sus manos, como prometiéndole el mundo entero. Mire, señorita, si no se baja ya voy a tener que llamar a la Guardia Civil, ladró el conductor detrás de ella. Elena no lo oyó. Solo escuchaba el sonido de su propia vida rompiéndose en 1000 pedazos. Diego tenía una amante. Una vida paralela. Todo ese trabajo, todos esos viajes, todas esas noches fuera, todo era mentira. La tumba del amor no la había cavado el tiempo. La había cavado él, con otra mujer, en este pueblo perdido, mientras ella lo esperaba en casa como una estúpida. Se agarró al respaldo del asiento para no caerse, sintiendo que le faltaba el aire. La traición tenía rostro, y estaba allí fuera, sonriendo bajo el sol de la tarde. El dolor tiene una fase líquida, que son las lágrimas, pero luego se evapora y lo que queda es un residuo sólido, seco y cortante como el diamante, el odio. Dicen que no conoces realmente a un hombre hasta que te divorcias de él, pero yo descubrí que no conoces tu propia capacidad para la crueldad hasta que ves al padre de tus hijos acariciando la mano de otra mujer con la ternura que te robó a ti hace una década. En ese momento, dejé de ser Elena, la esposa abnegada. En ese aparcamiento polvoriento, bajo el sol implacable de Villanueva del Río, algo dentro de mí murió, y algo mucho más frío y calculador abrió los ojos. Bajé del autobús casi tropezando, ignorando los gritos del conductor que amenazaba con llamar a la policía. Me escondí detrás de una columna de hormigón, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Necesitaba oír. Necesitaba confirmar que mi vida había sido una farsa. El aire caliente traía sus voces hasta mí. Eran fragmentos, pero eran suficientes para dictar mi sentencia. Don Diego, por favor, decía ella, la mujer de la camisa blanca. Su voz era suave, casi melódica, el tipo de voz que calma tormentas. La odié al instante. Sé que tiene las mejores intenciones, usted ha hecho mucho por nosotros. Pero es un paso demasiado serio. Tiene una familia, una esposa. ¿Está seguro de que aceptarán esto? Un error aquí destruiría vidas. Me quedé helada. Destruiría vidas. Claro que sí, maldita sea. La mía. La de mis hijos. Escúchame, Isabel, respondió Diego. Su voz sonaba ronca,
cargada de una emoción que yo no había escuchado en años. Ni siquiera cuando nacieron nuestros hijos sonó tan desesperado. Sé que parece una locura. Sé que es arriesgado. Pero siento que es mi deber. No puedo vivir sin hacer esto. Simplemente no puedo. Hablaré con Elena hoy mismo. Ya no puedo posponerlo más. Ella tendrá que entenderlo. ¿Entenderlo? ¿Que no puedes vivir sin ella? Me tapé la boca para no gritar. Ahí estaba la confirmación. No era una aventura pasajera. Era amor. O esa enfermedad de la mediana edad que los hombres confunden con amor para sentirse vivos de nuevo. Iba a dejarme. Iba a tirar 20 años a la basura por esa mujer menuda de pueblo. Diego le abrió la puerta del coche, un sedán alemán de gama alta que yo no sabía que teníamos, y se marcharon, levantando una nube de polvo que se posó sobre mi ropa y mi dignidad. Me quedé allí, sola, en medio de la nada. Fue entonces cuando el borracho, Pedro, se acercó tambaleándose. Ahora que el autobús se había ido, yo era su único público. ¿Se han ido, dijo Pedro, con una lucidez repentina en sus ojos vidriosos. Ese hombre, Don Diego, es un pez gordo, ¿verdad? Me giré hacia él. Mis lágrimas se habían secado. Ahora solo sentía una curiosidad mórbida, forense. Necesitaba información. El enemigo tenía nombre y rostro, pero yo necesitaba su historial. ¿La conoces?, pregunté, con una voz que me sorprendió por su firmeza. Era fría, metálica. ¿A la mujer? ¿A Isabel? Claro que la conozco. Pedro soltó una carcajada triste. Es la directora del Hogar de Los Ángeles. El orfanato del pueblo. Es una santa, te lo digo yo. Pero una santa con mala suerte. Nunca se casó. Vive para esos chicos. Y para ese hombre, bueno, todo el pueblo lo sabe. ¿Qué sabe el pueblo, Pedro? Que él viene mucho. Trae dinero. Regalos. Arregla cosas. Pedro hizo un gesto de contar billetes con los dedos. Dicen que es su mecenas. Pero yo he visto cómo la mira. Y he visto el coche que trae. Un cochazo. Aquí en Villanueva no vemos máquinas así. Ese tío debe de nadar en billetes de 500. Mi mente, entrenada durante años para administrar una economía doméstica ajustada, empezó a hacer clic a una velocidad vertiginosa. Mecenas. Dinero. Cochazo. Durante 15 años, Diego nos había vendido la historia de la crisis. No podemos cambiar el coche este año, Elena. Las vacaciones tendrán que ser en casa de tu madre, la empresa no va bien. No me pidas dinero para reformas, estamos ahorrando para la universidad de los chicos. Mentira. Todo mentira. No había crisis. Había desvío de fondos. Mientras yo compraba marcas blancas en el supermercado y remendaba los pantalones de los niños, él estaba aquí, jugando al gran señor, al Salvador, al don Diego con su coche de lujo y su amante directora de orfanato. No solo me estaba engañando sentimentalmente, me estaba robando. Estaba robando el patrimonio de nuestra sociedad conyugal para financiar su vida de fantasía en este pueblo olvidado. Sentí una oleada de náuseas, pero esta vez no fue por dolor. Fue por asco. Asco de mi propia ceguera. Gracias, Pedro, le dije. Saqué un billete de 20 euros del bolso,
dinero que se suponía era para el billete a San Gabriel, y se lo puse en la mano. Bebe a mi salud. O a la de don Diego. Me di la vuelta y caminé hacia el banco bajo los árboles donde el conductor, Sergio, había dicho que me recogería más tarde. Me senté y saqué mi teléfono. Estaba apagado, sin batería. Mejor. No quería que nadie me localizara. Necesitaba pensar. Cerré los ojos y empecé a reconstruir el pasado. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Esos viajes de fin de semana urgentes. Las llamadas a deshoras que él no contestaba delante de mí. El cambio de contraseñas en su portátil hace 6 meses. Su repentino interés por el ejercicio físico. Y el dinero. Dios mío, el dinero. Hice un cálculo mental rápido. Si él mantenía un estatus de don en este pueblo, con donaciones al orfanato y un coche de alta gama escondido en algún garaje, estamos hablando de miles de euros al mes. Miles de euros que salían de nuestras cuentas conjuntas, o peor, de cuentas en paraísos fiscales que yo desconocía, alimentadas con bonos que él nunca declaró en casa. La tristeza desapareció por completo. En su lugar, se instaló una calma gélida. Una determinación de acero. No iba a hacer una escena. No iba a ir al orfanato a arrastrar a esa Isabel por los pelos. Eso es lo que haría una mujer desesperada, y yo ya no lo estaba. Yo era una mujer con un plan. Si lo confrontaba ahora, él lo negaría. O peor, admitiría que estaba enamorado y pediría el divorcio, dejándome con las migajas. Él tendría el control. Él dictaría los términos. No, Diego, pensé, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. No vas a tener una salida fácil. No vas a irte con tu santa al atardecer en tu coche alemán. Voy a destruirte. Voy a quitarte cada euro que nos has robado. Voy a hacer que desees no haber salido nunca de ese orfanato donde creciste. ¿Sigues aquí, gruñona? La voz de Sergio, el conductor, me sacó de mis pensamientos. Había vuelto con su viejo coche particular. Me miraba con esa mezcla de burla y compasión ruda. Llévame a la ciudad, Sergio, dije, levantándome. Mi voz sonó tan autoritaria que él parpadeó sorprendido. Tengo que coger el primer tren a casa. Vaya, qué cambio de actitud. ¿Ya no me vas a denunciar? No. Ahora tengo objetivos más grandes. El viaje de vuelta fue silencioso por mi parte. Sergio intentaba hablar, mostrándome las bellezas del pueblo, las ruinas del castillo, el río, los campos de girasoles. Pero yo solo veía activos. Veía el paisaje que mi marido había comprado con mi dinero. Cada vez que pasábamos por un edificio renovado o una calle bien cuidada, me preguntaba si el dinero de Diego estaba enterrado allí. ¿Sabes?, dijo Sergio de repente. Ese amigo tuyo, el tal Diego, es buena gente. Aquí lo quieren mucho. Seguro que sí, murmuré, mirando por la ventanilla con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Es muy generoso con lo que no es suyo. Llegamos a la estación de tren de la capital de provincia más cercana. Le di las gracias a Sergio con frialdad y subí al tren. Mientras el paisaje pasaba velozmente, saqué mi agenda mental y tracé el plan de batalla. Paso 1. El regreso. Tenía que llegar a casa antes que él. Él dijo que volvería el sábado por la noche. Yo llegaría el viernes por la noche. Tendría 24 horas de ventaja.
Paso 2. La máscara. No podía saber que yo lo sabía. Tenía que ser la esposa perfecta. La Elena tonta y confiada que él creía tener. Tenía que cocinar su plato favorito. Tenía que preguntarle por su trabajo. Tenía que darle la seguridad de que su secreto estaba a salvo para que bajara la guardia. Paso 3. La auditoría. Necesitaba acceso a su teléfono, a sus extractos bancarios reales, a los documentos que guardaba en la caja fuerte de su despacho. Necesitaba pruebas. Pruebas tangibles que ningún abogado pudiera refutar. Adulterio. Fraude. Abandono de hogar. Llegué a casa ya entrada la noche. El apartamento estaba en silencio, sumido en esa oscuridad que solo tienen las casas vacías de amor. Encendí las luces. Todo parecía igual, los muebles de IKEA que compramos hace 10 años, las fotos de los niños en la repisa, la alfombra desgastada. Todo gritaba clase media luchadora. ¡Qué chiste! Me duché, frotándome la piel con fuerza, como si quisiera arrancar la suciedad de Villanueva del Río. Me puse mi pijama de seda, ese que a Diego ya ni le importaba mirar, y me senté en la cocina con una taza de té, esperando. Pero no esperé a que él llegara esa noche. Sabía que estaba con ella. Probablemente en una cama en ese orfanato, o en un hotel rural con encanto pagado con nuestra tarjeta Visa. La imaginación es el peor torturador. Los vi juntos. Los oí reír. Sentí sus manos sobre ella. Y con cada imagen, mi corazón se endurecía un poco más, convirtiéndose en una piedra de molino lista para aplastarlo. El sábado pasó en una neblina de actividad frenética. Limpié la casa a fondo. No por higiene, sino para eliminar cualquier rastro de mi caos emocional. Preparé una cena elaborada, asado con patatas, su favorito. Puse vino a enfriar. Cuando escuché la llave girar en la cerradura el sábado por la noche, estaba sentada en el sofá, leyendo un libro. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Estaba muerta por dentro, y los muertos no tienen nervios. Diego entró. Parecía agotado. Traía esa cara de he trabajado duro por mi familia que solía conmoverme. Ahora me daba ganas de vomitar. Hola, cariño, dijo, dejando su maletín en la entrada. Se le notaba tenso. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando, ¿qué? ¿Sospecha? ¿Un amante escondido? Ya estoy en casa. Siento haber llegado tan tarde. El tráfico era infernal y hubo un problema con una cisterna en el norte. Mentiroso. Asqueroso mentiroso. Estabas a 70 kilómetros en el sur, no en el norte. Me levanté despacio, con una sonrisa ensayada dibujada en los labios. Me acerqué a él y lo abracé. Sentí como su cuerpo se tensaba por un segundo antes de relajarse. Olía a jabón de hotel y a campo. A ese aire de Villanueva. Pobrecito, susurré contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón traidor. Debes estar exhausto. No te preocupes, ya estás aquí. Tu refugio. Me separé y lo miré a los ojos. Esos ojos grises que ayer brillaban de amor por otra, ahora estaban opacos, culpables. ¿Qué tal tu viaje a San Gabriel?, preguntó, desviando la mirada hacia la cocina. Huele de maravilla. Oh, no fui, dije con ligereza, dándome la vuelta para servir el vino. Me dio pereza. Preferí quedarme aquí y esperarte.
Te he echado de menos, Diego. Él soltó un suspiro, aflojándose la corbata. Yo también, Elena. Yo también. Se sentó a la mesa. Lo observé mientras comía. Veía cómo le temblaban ligeramente las manos. Estaba nervioso. Claro, había dicho que hablaría conmigo. Estaba reuniendo el valor para soltar la bomba. Elena, me voy. Elena, he encontrado la felicidad. Pero no le iba a dar la oportunidad. No hoy. Diego, dije suavemente, llenando su copa. He estado pensando. Tienes razón. Trabajas demasiado. Deberíamos revisar nuestras finanzas. Quizás podamos permitirnos ese viaje a Italia del que siempre hablamos. Él se atragantó con el vino. Tosió, dándose golpes en el pecho. ¿Italia?, preguntó con voz estrangulada. Bueno, no sé si es el momento, Elena. La empresa, las cosas están complicadas. Siempre están complicadas, cariño, sonreí, una sonrisa de tiburón. Pero seguro que si buscamos bien, encontramos algo de dinero extra. Siempre hay algo escondido donde uno menos lo espera, ¿verdad? Él me miró, pálido. El miedo cruzó su rostro por una fracción de segundo. Sí, supongo, balbuceó. Por cierto, continué, clavándole la mirada, tu teléfono ha estado sonando en el maletín. Quizás es la empresa. Deberías mirarlo. No queremos que se queme otra gasolinera, ¿verdad? Diego se levantó bruscamente, casi tirando la silla. Voy a ducharme. Estoy muy cansado. Hablamos mañana. Salió casi huyendo hacia el baño. Escuché el pestillo de la puerta. Me quedé sola en el comedor, bebiendo mi vino. El primer asalto era mío. Estaba asustado. Sabía que algo no iba bien, pero no sabía qué. Su conciencia era mi mejor aliada. Esperé 10 minutos. Escuché el agua de la ducha correr. Me levanté y caminé silenciosamente hacia su maletín de cuero, que había dejado olvidado en la entrada en su huida. Mis manos, ahora firmes y precisas como las de un cirujano, abrieron los cierres metálicos. Dentro había papeles técnicos, facturas de gasolina y un segundo teléfono móvil. Un modelo antiguo, de prepago. El teléfono de la amante. Lo encendí. No tenía código de bloqueo. Ingenuo. Fui a la bandeja de mensajes. Había docenas. Todos de Isabel H. Te esperamos. No tardes. Él pregunta por ti. Necesitamos más fondos para la reforma del ala este. ¿Puedes transferirlo a la cuenta de siempre? Y el último, enviado hace apenas 2 horas. Espero que tengas valor, Diego. Haz lo correcto. Te queremos. Te queremos. Plural. ¿Tenían hijos? ¿Tenía yo hermanastros para mis hijos que no conocía? La bilis me subió a la garganta, pero la tragué. Saqué mi propio móvil y empecé a fotografiar cada mensaje, cada número, cada fecha. Luego, busqué en los bolsillos laterales del maletín. Encontré un extracto bancario de una entidad que no conocía. Banco Rural de Villanueva. Saldo actual, 150.000 euros. 150.000 euros. Mis rodillas se dieron y tuve que apoyarme en la pared.
Ese era el dinero de la venta del apartamento de sus padres, que él me dijo que se había ido en pagar deudas de juego de su hermano fallecido. Me había mentido sobre la memoria de su hermano muerto para financiar su vida con Isabel. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré el maletín. Volví al comedor y me senté. Cuando Diego salió de la ducha, con el pelo mojado y oliendo a limpio, me encontró sentada, mirando la nada con una expresión serena. ¿Estás bien, Elena?, preguntó, todavía con cautela. Mejor que nunca, Diego, le respondí, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder. Estaba pensando en lo afortunados que somos. En la honestidad de nuestro matrimonio. Es lo más valioso que tenemos, ¿no crees? Diego tragó saliva. Sí, claro. Buenas noches, cariño. Me fui al dormitorio de invitados. Esa noche no dormí. Pasé las horas mirando el techo, visualizando cómo cada euro de esa cuenta volvería a mí, y cómo la reputación de don Diego quedaría hecha trizas en los tribunales. Él quería una nueva vida. Yo le iba a dar un final que nunca olvidaría. La guerra había empezado, y él ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. Dormir con el enemigo no es solo una frase hecha de las películas de Hollywood, es un arte que requiere una disciplina militar. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una actuación digna de un Oscar. Aprendí a controlar mi respiración cuando él se metía en la cama a mi lado, oliendo a ese jabón neutro con el que intentaba lavar su culpa. Aprendí a sonreír mientras le servía el café, imaginando que en lugar de azúcar le estaba poniendo arsénico. Pero el veneno que yo preparaba para Diego era mucho más lento, más doloroso y, sobre todo, completamente legal. La casa se convirtió en un campo minado silencioso. Diego estaba cada día más nervioso. Lo veía en sus manos, que temblaban al sostener el periódico, en sus ojos, que huían de los míos como ratas asustadas ante la luz, y en su voz, que se quebraba cada vez que intentaba iniciar una conversación profunda. Él quería confesar. Lo olía. El remordimiento le estaba comiendo las entrañas. Quería sentarme, tomarme de las manos y soltar su discurso preparado sobre seguir al corazón y encontrar la verdadera felicidad con su Isabel y su supuesto hijo secreto. Pero yo no le iba a dar ese lujo. La confesión es el alivio del pecador, y yo no quería que se aliviara. Quería que se ahogara. Cada vez que él abría la boca con ese aire solemne de tenemos que hablar, yo lo interrumpía con una banalidad agresiva. Elena, yo necesito decirte algo importante, empezaba él, con la cara pálida. Ay, Diego, casi se me olvida. Exclamaba yo, con una alegría histérica. Ha llamado tu madre. Dice que si vamos a ir a comer el domingo. Le he dicho que sí, que te mueres de ganas de verla. Por cierto, ¿has visto las noticias? Dicen que va a llover. Y él se desinflaba, tragándose sus palabras, su verdad y su valor. Mantenerlo en silencio era mi forma de tortura. Mientras él no hablara, seguía siendo mi marido, y yo seguía teniendo acceso a todo. Mientras Diego jugaba a ser el mártir silencioso, yo me movía en las sombras. Mi primera parada no fue la iglesia para rezar por mi matrimonio, sino el despacho de Roberto Ferrán, el abogado de divorcios más despiadado de la ciudad. Ferrán tenía fama de ser un tiburón que olía la sangre a kilómetros, y dicen que cuando terminaba con un marido infiel, éste tenía suerte si le quedaban los calzoncillos. Siéntese, señora Castillo, dijo Ferrán,
un hombre calvo con gafas de montura gruesa y una mirada que te escaneaba el alma y la cuenta bancaria al mismo tiempo. Me ha dicho mi secretaria que trae un caso explosivo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Los mensajes de texto de Isabel H. El extracto bancario del Banco Rural de Villanueva con los 150.000 euros. Y mi libreta de notas, donde había desglosado cada mentira financiera de los últimos 5 años. Ferran miró las pruebas en silencio. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de seda y soltó un silbido bajo. 150.000 euros, murmuró. Y eso es solo lo que ha encontrado en una cuenta a la vista. Si este hombre ha estado desviando fondos de la sociedad de gananciales para mantener una vida paralela y financiar una institución benéfica, estamos hablando de un delito de alzamiento de bienes, fraude y administración desleal del patrimonio conyugal. No me importan los términos legales, Roberto, le dije, inclinándome sobre su escritorio de caoba. Quiero saber si puedo destruirlo. Ferran sonrió, y fue una sonrisa terrorífica. Señora, con esto no solo podemos destruirlo. Podemos hacer que desee no haber nacido. Pero hay un problema. ¿Cuál? Necesitamos demostrar el origen de esos fondos. Si él alega que ese dinero proviene de una herencia privada o de donaciones de terceros, será difícil tocarlo. Necesitamos probar que ese dinero salió de sus cuentas conjuntas, de sus bonos, de su salario. Necesitamos rastrear la ruta del dinero. Lo haré, dije sin dudar. Sé dónde guarda los archivos antiguos. Tenga cuidado, Elena. Si él se da cuenta de que usted lo sabe, podría mover el dinero, cerrarle las cuentas o declararse insolvente antes de que presentemos la demanda. Tiene que ser un fantasma. Y sobre todo, no deje que él confiese. Si él presenta la demanda de divorcio primero alegando diferencias irreconciliables, perdemos el factor sorpresa y la ventaja táctica en la negociación. Usted tiene que golpear primero, y tiene que ser un golpe mortal. Salí del despacho con una misión. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio sepulcral. Diago apenas probó la comida. Yo comí con un apetito voraz. La venganza, descubrí, da mucha hambre. ¿Te pasa algo? Le pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. No. Solo cansancio, mintió él. Elena, he estado pensando en el futuro. Yo también, querido. Yo también. Esa madrugada, esperé a que su respiración se volviera pesada y rítmica. Me deslicé fuera de la cama como una sombra. Fui a su despacho. No encendí la luz, usé la linterna del móvil con la intensidad al mínimo. Abrí la caja fuerte. La combinación era el cumpleaños de nuestro hijo mayor. ¡Qué irónico! Usar la fecha de nacimiento de su hijo para proteger el dinero que le estaba robando. Saqué las carpetas de los años 2018 a 2023. Empecé a hacer fotos a todo. Declaraciones de la renta. Transferencias internacionales. Y entonces encontré la joya de la corona. Una carpeta azul, escondida al fondo, etiquetada como Proyecto Ángel. La abrí. No eran planos de gasolineras. Eran facturas. Facturas de arquitectos por la renovación de un edificio en Villanueva del Río. Facturas de una clínica de fertilidad privada fechadas hace 13 años. Y lo más doloroso, recibos de un colegio privado bilingüe en la misma zona, a nombre de Mateo.
Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Clínica de fertilidad. Hace 13 años. La cronología me golpeó como un martillo. Hace 13 años, yo estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Él me decía que tenía que viajar mucho por la expansión de la empresa. En realidad, estaba financiando un tratamiento para esa mujer. Para Isabel. Mateo no era un niño adoptado al azar. Mateo era su hijo biológico. La traición cobró una nueva dimensión. No era solo sexo. No era solo amor. Era una familia completa construida sobre los cimientos de mi ignorancia. Había tenido un hijo con ella mientras yo criaba a los nuestros. Y ahora quería legitimarlo. Quería adoptarlo legalmente para darle sus apellidos, nuestros apellidos. Sentí una furia tan caliente que pensé que la carpeta ardería en mis manos. Quise ir al dormitorio, despertarlo a golpes y gritarle hasta quedarme sin voz. Pero la voz de Ferran resonó en mi cabeza: tiene que ser un fantasma. Fotografié cada página. Cada recibo escolar que costaba más de lo que gastábamos en la educación de nuestros 2 hijos juntos. Cada prueba de su doble vida. Guardé todo. Cerré la caja fuerte. Volví a la cama. Me tumbé a su lado, mirando su perfil en la oscuridad. Parecía tan pacífico, tan inocente. Sentí el impulso de coger la almohada y presionarla sobre su cara hasta que dejara de respirar. Pero eso sería demasiado rápido. Demasiado fácil. La cárcel era para los criminales, no para las víctimas. Al día siguiente, llevé el proyecto a Ángela Ferran. Esto es oro puro, Elena, dijo el abogado, sin ocultar su asombro. Con esto demostramos que la relación es anterior a la supuesta crisis matrimonial. Demostramos premeditación, alevosía y, lo más importante, desvío continuado de fondos gananciales para el mantenimiento de una unidad familiar paralela. Esto no es un divorcio, es una ejecución. ¿Cuándo podemos actuar?, pregunté. Mañana. Tengo redactada la demanda. Solicitaremos el embargo preventivo de todas sus cuentas, incluidas las de la empresa donde él tenga firma autorizada, para asegurar la pensión compensatoria. Solicitaremos el uso y disfrute de la vivienda familiar. Y, por supuesto, pediremos una indemnización por daños morales que lo dejará temblando. Hazlo, dije. Pero quiero estar allí. ¿Cómo? Quiero ver su cara. No quiero que reciba un papel de un procurador anónimo. Quiero que sepa que fui yo. Eso no es recomendable, Elena. No le estoy pidiendo permiso, Roberto. Le estoy dando instrucciones. Volví a casa con una sensación de vértigo. Era la última noche. La última cena. Diego llegó temprano. Traía un ramo de flores. Flores. Hacía 5 años que no me regalaba flores. Eran lirios blancos. Mis favoritos. O los de ella, ya no lo sabía. Elena, dijo, dejando las flores en la mesa. Siéntate, por favor. Su voz era diferente hoy. Más firme. Había tomado una decisión. Iba a hacerlo. Iba a dejarme. Me senté, cruzando las piernas, mirándolo con una calma que lo desconcertó. Dime, Diego. Él se sentó frente a mí. Me tomó las manos. Yo no las retiré. Estaban frías como el hielo. Elena,
hemos pasado por mucho juntos. Eres una mujer maravillosa, la madre de mis hijos. Y te respeto más que a nadie en el mundo. Respeto. La palabra de consuelo de los cobardes. Pero, continuó, y vi una lágrima, una maldita lágrima real, rodar por su mejilla. Ya no soy feliz. Y creo que tú tampoco lo eres. He reencontrado una parte de mí que creía muerta. Hizo una pausa, esperando que yo preguntara, que gritara, que llorara. Yo solo lo miré. Hay alguien, Elena. Y hay un niño. Un niño que me necesita. Mateo. Quiero pedirte el divorcio. Quiero hacer las cosas bien. Te dejaré la casa, te pasaré una pensión. Pero necesito irme. Necesito estar con ellos. Ahí estaba. La verdad desnuda. Tan simple, tan brutal. Necesito irme. Me solté de sus manos suavemente. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Un niño que te necesita? Repetí, saboreando las palabras. Mateo. ¿El niño que va al colegio privado, San Jorge, de Villanueva? ¿El niño cuyas facturas de ortodoncia pagaste el mes pasado con la cuenta de ahorros de emergencia? Diego se quedó petrificado. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera abierto un desagüe. ¿Cómo sabes eso? Me giré lentamente. Ya no había máscara. Ya no había esposa ingenua. Solo estaba yo, la fiscal, el juez y el verdugo. Lo sé todo, Diego. Sé de Isabel. Sé del orfanato. Sé de los 150.000 euros. Sé de la clínica de fertilidad de hace 13 años. Sé que mientras yo cambiaba pañales y ahorraba en la compra, tú jugabas a la casita feliz en el campo. Él se levantó, temblando. Elena, déjame explicarte. No es lo que parece. Mateo. Mateo es especial. No me interesa lo especial que sea tu bastardo, escupí la palabra con veneno. Lo único que me interesa es que lo has mantenido con mi dinero. Con el dinero de mis hijos. Elena, por favor, amo a esa mujer. Error, Diego. Amabas a esa mujer. En pasado. Porque a partir de mañana, tu única preocupación no va a ser el amor, va a ser la supervivencia. Sonó el timbre de la puerta. Diego miró hacia el pasillo, confundido. ¿Quién es? Son las 10 de la noche. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Abre, Diego. Creo que es para ti. Él caminó hacia la puerta como un autómata. Abrió. En el umbral no había un repartidor de pizza. Había 2 agentes de la policía judicial y un procurador con una carpeta gruesa bajo el brazo. Detrás de ellos, la silueta inconfundible de Roberto Ferrán me hizo un gesto de asentimiento. ¿Señor Diego Castillo? Preguntó el agente. Sí, soy yo. Tenemos una orden judicial de embargo preventivo de sus bienes y una citación para una vista urgente por alzamiento de bienes y fraude conyugal. Tiene que acompañarnos para firmar las notificaciones y entregar su pasaporte. Existe riesgo de fuga. Diego se giró hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror y de una incredulidad absoluta. No podía creer que la mujer que le planchaba las camisas fuera capaz de esto. ¿Elena? Susurró. ¿Qué has hecho? Me acerqué a él,
Me detuve a un palmo de su cara y le susurré, para que solo él pudiera oírme. He cavado tu tumba, Diego. Y te aseguro que es mucho más profunda que la mía. Los agentes le pidieron que saliera. Él intentó coger su maletín, pero se lo impidieron. Se fue con lo puesto, mirando atrás una última vez, viendo cómo su esposa, la madre de sus hijos, cerraba la puerta de su casa, dejándolo fuera, en la oscuridad, para siempre. Me apoyé en la puerta cerrada y, por primera vez en 2 semanas, respiré. Pero no lloré. La guerra no había terminado. Solo habíamos ganado la primera batalla. Ahora tocaba verle caer. La caída de un hombre poderoso no es silenciosa, hace el mismo ruido que un edificio demoliéndose. Primero se rompen los cimientos, luego estallan los cristales, y al final, solo queda una nube de polvo donde antes había un rey. Diego Castillo creía ser intocable, protegido por su dinero y su doble vida milimétricamente calculada. Pero no sabía que yo le había quitado el suelo bajo los pies, y ahora estaba a punto de descubrir lo dura que es la caída cuando no tienes red de seguridad. Esa primera noche, Diego durmió en su coche. Lo sé porque el sistema de rastreo del vehículo, que él mismo instaló por seguridad y cuyas claves yo tenía, me indicaba que el lujoso sedán alemán estaba aparcado en un área de servicio de la autopista, a medio camino entre nuestra casa y su paraíso en Villanueva. Me serví una copa de vino y miré el punto rojo en la pantalla de mi tablet. No sentí pena. Solo sentí la fría satisfacción del cazador que ve a su presa atrapada en el cepo. A la mañana siguiente comenzó el verdadero espectáculo, la asfixia financiera. A las 8:30 de la mañana, Diego intentó pagar un café y un bocadillo en la gasolinera. Me imagino la escena, él, con el traje arrugado de haber dormido mal, sacando su tarjeta Platinum con ese gesto arrogante de siempre. Operación denegada, diría la cajera. Diego, frunciendo el ceño, sacaría la segunda tarjeta. La de la cuenta conjunta. Denegada, señor. ¿Quiere probar con otra? No había otra. A esa hora, mi abogado, Roberto Ferrán, ya había ejecutado el embargo preventivo sobre todas las cuentas personales, conjuntas y empresariales vinculadas a su nombre. Diego Castillo, el hombre que movía miles de euros sin pestañear, ahora no tenía ni para un café. Era un fantasma financiero. A las 9:15 intentó entrar en la sede de su empresa. Las cámaras de seguridad del edificio, a las que Ferrán tuvo acceso gracias a una orden judicial, grabaron el momento humillante. Diego caminó hacia los tornos de entrada, pero su tarjeta de acceso brilló en rojo. 1, 2, 3 veces. El guardia de seguridad, un hombre al que Diego ni siquiera saludaba por las mañanas, se acercó a él. Lo siento, don Diego. Tengo órdenes de gerencia. No puede pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Soy el director técnico. Gritó Diego, perdiendo la compostura. Ya no, señor. Recursos Humanos ha enviado un correo esta mañana. Suspensión cautelar de empleo y sueldo por investigación de desvío de fondos corporativos. Tiene que entregar el coche de empresa y el teléfono corporativo. Ahora. Ahí fue cuando se rompió. En medio del hall de mármol, rodeado de los empleados que antes le temían, Diego tuvo que vaciar sus bolsillos. Entregó las llaves del coche. Entregó el móvil. Se quedó allí, de pie, con su maletín de cuero y el traje sucio, mientras los murmullos de sus exsubordinados llenaban el aire como avispas. Se quedó,
literalmente, en la calle. Sin coche, sin dinero, sin trabajo. Su única esperanza era ella. Isabel. Su amor verdadero. Su refugio. Tuvo que coger un autobús. ¡Qué ironía poética! El gran señor viajando en el mismo transporte público donde yo descubrí su traición. Llegó a Villanueva del Río al mediodía, sudoroso y desesperado. Caminó hasta el hogar de Los Ángeles. Yo no estuve allí para verlo, pero Pedro el Loco me lo contó todo después. En los pueblos no hay secretos, y la desgracia viaja más rápido que el viento. Diego entró en el despacho de Isabel buscando consuelo. Isabel, ha pasado algo terrible, le dijo, probablemente intentando abrazarla. Elena, ella lo sabe todo. Me ha bloqueado las cuentas. Me han echado de la empresa. No tengo nada, por ahora. Pero nos tenemos a nosotros, ¿verdad? Y a Mateo. Podemos empezar de cero. Isabel, la santa directora, la mujer de la voz suave, no lo abrazó. Se quedó detrás de su escritorio, mirándolo con esos ojos verdes que de repente se volvieron calculadores. ¿No tienes nada?, repitió ella. ¿Qué quieres decir con nada, Diego? Bloquearon todo. Pero es temporal. Los abogados lo arreglarán. Solo necesito quedarme aquí un tiempo. Contigo. Con nuestro hijo. Isabel suspiró. No fue un suspiro de amor, sino de cansancio. Diego, esto es un orfanato. Apenas llegamos a fin de mes. Las obras del ala este están a medio pagar. Los proveedores esperan sus cheques el lunes. Si tú no tienes dinero, ¿cómo vamos a mantener esto? ¿El dinero? Diego retrocedió, herido. ¿Solo te importa eso? Isabel, he dejado a mi familia por ti. He perdido mi trabajo por ti. No, Diego, le cortó ella con frialdad. Dejaste a tu familia porque quisiste. Y perdiste tu trabajo porque fuiste descuidado. Yo tengo una responsabilidad con estos niños. Y con Mateo. No puedo permitirme mantener a un hombre en bancarrota que, además, trae a la policía a mi puerta. Pero Mateo es mi hijo. Mateo es un niño que necesita estabilidad, no un padre fugitivo perseguido por la justicia. Vete, Diego. Vuelve cuando soluciones tus problemas. Si es que los solucionas. Y le cerró la puerta. El amor puro duró exactamente lo que duró el saldo en el banco. Diego se quedó en la plaza del pueblo, solo, mirando la fachada del edificio que él había reformado con mi dinero, dándose cuenta de que nunca fue el dueño del castillo, solo el pagador de las facturas. 2 semanas después llegó el juicio. La sala era fría, aséptica, iluminada con esos tubos fluorescentes que hacen que todo el mundo parezca enfermo. Diego estaba sentado en el banquillo, encogido. Había envejecido 10 años en 14 días. Llevaba un traje barato que le quedaba grande, había perdido mucho peso. No se atrevió a mirarme ni una sola vez. A mi lado, Roberto Ferrán afilaba sus cuchillos legales. Señoría, comenzó Ferrán, con voz teatral, no estamos ante un simple divorcio. Estamos ante una estafa maestra perpetrada durante más de una década. El señor Castillo no solo cometió adulterio, construyó una vida paralela parasitando el patrimonio de su esposa legítima y de sus hijos reconocidos. Ferrán proyectó las pruebas en la pantalla de la sala. Fue una carnicería.
Aparecieron los extractos bancarios. Las transferencias al hogar de Los Ángeles. Las facturas del colegio privado de Mateo. Pero el golpe de gracia, el momento que hizo que hasta la jueza, una mujer de rostro severo, negara con la cabeza con disgusto, fue la carpeta del Proyecto Ángel. Miren estas fechas, señoría, tronó Ferran. 14 de febrero de 2011. Mientras mi cliente, la señora Elena, estaba en el hospital dando a luz a su segundo hijo sola, porque su marido estaba supuestamente en viaje de negocios. El señor Castillo estaba firmando este contrato de alquiler para un apartamento en Villanueva para la señorita Isabel. Se oyó un murmullo en la sala. Diego hundió la cabeza entre las manos. No solo la engañó emocionalmente, continuó Ferran, implacable. Financió la creación de una segunda familia con los ahorros destinados al futuro de la primera. Robó a sus hijos legítimos, Lucas y Ana, para pagar los lujos de su hijo biológico no reconocido, Mateo. Esto, señoría, es una malversación moral y económica de primer grado. Llamaron a Diego al estrado. Fue patético. Intentó balbucear excusas sobre el amor, sobre la soledad, sobre la presión. Pero cada palabra sonaba hueca frente a la montaña de pruebas documentales. Señor Castillo, le preguntó la jueza, mirándolo por encima de sus gafas. ¿Reconoce usted que los 150.000 euros transferidos a la cuenta de Villanueva provenían de la venta del apartamento de sus difuntos padres, un dinero que usted declaró a su esposa haber perdido en deudas de juego? Diego tragó saliva. El silencio se hizo eterno. Sí, señoría, susurró. No hay más preguntas. El veredicto fue rápido y brutal. La justicia, cuando se le quita la venda, puede golpear con una masa de hierro. La sentencia nos concedió todo. Y cuando digo todo, es todo. El divorcio fue concedido por culpa exclusiva del cónyuge. Se me otorgó la custodia total de los bienes restantes. La casa familiar, mía. Las cuentas bancarias, lo que quedaba de ellas mías. El coche alemán de lujo, que estaba a nombre de la empresa pero pagado con fondos personales embargado para cubrir parte de la indemnización. Además, se le condenó a devolver el 100% de los fondos desviados, lo que significaba que tendría que trabajar el resto de su vida para pagarme una deuda que jamás podría saldar. Cuando salimos del juzgado, Diego estaba sentado en un banco del pasillo. Estaba solo. Su abogado de oficio ya se había ido. Isabel, por supuesto, no había aparecido. Me detuve frente a él. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Elena, dijo, con voz rota. Lo siento. No sabes cuánto lo siento. He perdido todo. No tengo dónde ir. Lo miré. Recordé al hombre que amé durante 20 años. Recordé al padre que jugaba con mis hijos. Y luego recordé al hombre que acariciaba la mano de otra mujer en un pueblo perdido mientras yo me sentía culpable por pedirle tiempo. No lo has perdido todo, Diego, le dije suavemente. Él me miró con un destello de esperanza. ¿Qué quieres decir? Todavía tienes tu libertad. No vas a la cárcel. Deberías agradecerme eso. Elena, por favor, ayúdame. Solo necesito un sitio para dormir un par de noches. Hasta que encuentre algo. Por los viejos tiempos. Me ajusté el bolso en el hombro y miré mi reloj. Lo siento, Diego. Tengo prisa. He quedado con mis hijos.
Los verdaderos. ¿Y yo qué hago?, preguntó, desesperado, mientras yo me alejaba. Me giré una última vez. Haz lo que mejor sabes hacer, Diego. Sobrevive. O vete a Villanueva. Quizás Isabel necesite un jardinero barato. Salí del edificio y el sol me golpeó en la cara. El aire nunca había olido tan limpio. Había entrado en esa pesadilla como una víctima, una esposa engañada y triste. Pero salía de ella como una mujer nueva. Diego se quedó atrás, en la sombra de los pasillos judiciales, convertido en una nota a pie de página en mi historia. Había intentado tener 2 vidas y se había quedado sin ninguna. Y yo tenía mucho que hacer. Tenía que reconstruir mi imperio sobre las ruinas del suyo. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero eso es mentira. Después de la tormenta lo que llega es el silencio. Un silencio absoluto, lleno de escombros, donde tienes que decidir si te quedas llorando sobre las ruinas o si te levantas y empiezas a poner ladrillo sobre ladrillo para construir algo nuevo. Yo decidí que no iba a reconstruir mi vieja vida, porque esa vida tenía los cimientos podridos. Decidí construir un rascacielos. Los primeros meses fueron extraños. La casa, que ahora era legalmente mía, se sentía enorme. Lo primero que hice fue borrar a Diego de ella. No me limité a tirar su ropa, contraté a un equipo de pintores y cambié cada pared. El gris triste del salón se convirtió en un color crema luminoso. El despacho oscuro donde él guardaba sus secretos se transformó en mi nueva oficina, llena de luz y plantas. Exorcizar es la palabra correcta. Saqué su fantasma de mi hogar y, poco a poco, también de mi cabeza. Con las cuentas saneadas y la indemnización cobrada, sí, recuperé gran parte de lo robado tras la subasta de los bienes embargados. Me di cuenta de algo aterrador: tenía dinero, tenía tiempo, pero no tenía una misión. Durante 20 años, mi misión había sido ser la esposa de Diego. Ahora ese puesto estaba vacante y yo no pensaba volver a ocuparlo. Volví a la fábrica de confitería. Pero no entré pidiendo mi antiguo puesto de jefa de ventas. Entré en el despacho del director general con la misma seguridad con la que había entrado en el juzgado. Elena, me dijo el director, sorprendido por mi nueva imagen. Llevaba un traje sastre impecable y el pelo cortado en un estilo bob moderno. Pensé que ya no querías responsabilidades. La Elena que huía de las responsabilidades murió, Carlos, le respondí, poniendo un plan de negocio sobre su mesa. He analizado nuestra caída en las exportaciones a Latinoamérica. Sé cómo arreglarlo. Pero no quiero ser jefa de ventas. Quiero la dirección de expansión internacional. Carlos sonrió. Le gustó lo que vio. Vio hambre. Vio fuerza. El puesto es tuyo. Pero tendrás que viajar mucho. Tengo las maletas hechas desde hace meses, le contesté con una sonrisa. El trabajo se convirtió en mi pasión, no en mi refugio. Viajé. Cerré tratos. Volví a sentir esa adrenalina de ser valorada por mi cerebro y mi talento, y no por lo bien que cocinaba el asado. 6 meses después de la sentencia, cumplí una promesa que me había hecho a mí misma en aquel autobús infernal. Un viaje a la playa. Pero no a la playa de siempre, no a Benidorm o a los sitios familiares. Me fui al norte. A San Sebastián. Quería un mar bravo, elegante, con carácter. Como yo. Conducía mi propio coche, un descapotable pequeño y nervioso que me había comprado por capricho.
El viento en la cara me recordaba que estaba viva. Llegué al hotel al atardecer. Me vestí con un vestido azul profundo y bajé a cenar a la terraza frente a la bahía de la Concha. Pedí una copa de vino blanco y brindé conmigo misma. Esa es una sonrisa peligrosa, dijo una voz a mi lado. Me giré. En la mesa contigua había un hombre. Tendría mi edad, quizás unos años más. Pelo gris bien cortado, camisa de lino y una cara curtida por el sol. No tenía la belleza clásica y artificial de Diego. Tenía algo mejor, tenía arrugas de reírse mucho. ¿Peligrosa?, pregunté, divertida. Sí. Es la sonrisa de alguien que ha ganado una guerra y está disfrutando de la paz. Me llamo Javier. Elena. Y sí, he ganado una guerra. Javier no intentó impresionarme. No me habló de dinero, ni de coches, ni de puestos directivos. Resultó ser arquitecto paisajista. Se dedicaba a diseñar jardines que sanaban la tierra. Hablamos durante horas. Hablamos de libros, de vino, de la vida. Por primera vez en décadas, un hombre me escuchaba. No me oía, me escuchaba. No miraba su reloj. No miraba su teléfono. Me miraba a mí. ¿Estás sola aquí, Elena?, preguntó cuando trajeron el postre. Estoy conmigo misma, Javier. Que es muy diferente a estar sola. Él levantó su copa. A tu salud, entonces. Y a la excelente compañía que te haces. No hubo prisas. No hubo promesas vacías de amor eterno en la primera cita. Solo hubo un paseo por la playa bajo las estrellas, hablando de todo y de nada. Y cuando me besó, días después, no sentí mariposas. Las mariposas son para las niñas. Sentí fuego. Un fuego tranquilo y constante, como el de una chimenea en invierno. Antes de volver a la ciudad, tuve un último encuentro con el pasado. Fue casualidad, o quizás el destino cerrando el círculo. Paré en una estación de servicio a las afueras de la capital. Mientras llenaba el depósito, vi a un hombre limpiando los parabrisas de los coches por unas monedas. Llevaba un mono de trabajo sucio y una gorra calada hasta los ojos. Era él. Diego. Me quedé paralizada un segundo, con la manguera de gasolina en la mano. Se le veía demacrado. La arrogancia había desaparecido de sus hombros hundidos. Isabel debía haberlo echado definitivamente cuando el dinero se secó y sin referencias ni reputación, el gran director técnico había acabado donde empezó, en la nada. Él levantó la vista y me vio. Reconoció el coche. Me reconoció a mí, radiante, bronceada, fuerte. Dio un paso hacia mí, con la mano extendida, quizás para pedir perdón, quizás para pedir dinero. ¿Elena?, articuló sus labios. En otro tiempo, habría sentido pena. O rabia. Habría querido gritarle o escupirle. Pero en ese momento, me revisé por dentro y no encontré nada. Ni odio, ni amor, ni rencor. Solo indiferencia. Era como ver a un extraño con el que te cruzas en el metro. No dije nada. Simplemente colgué la manguera, subí a mi coche, me puse las gafas de sol y arranqué. Lo vi por el retrovisor, haciéndose cada vez más pequeño, hasta que desapareció en el polvo de la carretera, igual que desapareció de mi vida. Hoy, mientras escribo esto desde la terraza de mi casa, con Javier podando los rosales en el jardín y mi teléfono sonando con una nueva propuesta de negocio, entiendo la lección.
La traición duele, sí. Te rompe. Te hace dudar de tu propia cordura. Pero también es un regalo envuelto en papel de lija. Te obliga a despertar. Te obliga a soltar lastre. Pensé que mi vida se acababa aquel día en la estación de autobuses de Villanueva del Río. Pensé que era el final de mi historia. Pero me equivocaba. Aquello no fue el final. Fue simplemente el prólogo. La verdadera historia, la mía, acaba de empezar. Y créanme, es una historia maravillosa.